Hola a todas y a todos, es un gusto recibirlos una vez más en este espacio que se llama Diálogo entre Mentes Libres, un espacio que busca compartir conocimientos, experiencias, cosas que nos interesan a todos o que nos pueden ayudar a todos a estar mejor en diversos ámbitos y en diversos aspectos. Y en esta oportunidad me encuentro muy contento de que nuevamente vamos a tocar ámbitos laborales y qué mejor para tocar de ámbitos en lo laboral con un gran experto y querido maestro y amigo, el doctor Jacinto García Flores, quien amablemente acepta una vez más estar con nosotros. Doctor Jacinto, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación y el hecho de, pues de darnos cabida nuevamente en tu programa, que es un programa que ha marcado pauta en la zona donde tú te ubicas, ¿verdad? La zona norte de nuestro bello estado, que es Puebla, y evidentemente en todo el país y allende las fronteras. A Sí, tus órdenes, mi querido Marcelo. gracias, Mer, muy amable. Gracias a Dios, pues ahí vamos despacito, logrando llegar pues a toda Latinoamérica, a Europa también. Nos hacen favor de vernos de repente y nos van ahí haciendo comentarios acerca de lo que nos hemos presentado, de las presentaciones. Usted ha habido muy buenos comentarios desde Chile, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y de España también les ha gustado mucho como les hemos platicado lo laboral. Entonces lo hago de su conocimiento, pues para que vea usted que sí, de a uno, de a dos, ahí vamos sumando poco a poquito personas que nos van viendo y van sabiendo de este esfuerzo que estamos haciendo en conjunto, todos los que aquí participamos. Y bueno, hoy el maestro Jacinto, me quiero maestro Jacinto, me hizo favor de proponerme para platicar algo interesante, un tema hasta cierto punto oscuro para las empresas, porque no todas las empresas a veces lo toman en cuenta, porque nada más toman en cuenta una partecita de lo que hoy vamos a platicar, pero hay mucha tela de dónde cortar y hoy el maestro Jacinto nos va a hacer favor de comentarnos si son en el ámbito laboral lo que conocemos como comisiones mixtas, comisiones mixtas. Y entonces vamos a empezar, si me permite usted, a tratar de desentrañar, para que la gente nos entienda, qué es una comisión mixta, de qué se trata. Ok, claro que sí. Pues gracias, Marcelo, por la invitación y sí, desde luego vamos a dar inicio a nuestra plática con este tema que tú has mencionado, donde precisamente las empresas, desde el momento que contratan a los trabajadores para iniciar labores por primera vez, me estoy refiriendo a aquellos casos en que la empresa recién se construyó, recién se han contratado a los trabajadores y evidentemente inician labores en el primer caso. En el segundo caso, cuando ya la empresa existe, ya los trabajadores llevan años incluso trabajando, ¿verdad? Pero que es necesario el que se constituya la comisión mixta de seguridad e higiene, por ejemplo, que es una de las 5 comisiones mixtas que establece precisamente nuestra Ley Federal del Trabajo. Menciono esas 5. Dije, la primera es la Comisión Mixta de Seguridad de Higiene, pero tenemos también a la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. La tercera, en este caso, es la Comisión Mixta para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. La cuarta comisión mixta que establece la Ley Federal del Trabajo en el caso de México es la comisión mixta para la elaboración del cuadro de antigüedades. Y la quinta y última que se establece es la comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo. Esto, claro, es una obligación de las empresas de constituir precisamente a estas comisiones mixtas. Dije, es una obligación de los patrones y efectivamente lo establece tanto la Ley Federal del Trabajo como el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en la empresa. Evidentemente tiene nexos con el Instituto Mexicano del Seguro Social y desde luego con el Infonavit. Y claro, no se nos olvide también la AFORE. Entonces, esta es una obligación de mucha importancia
para los trabajadores, perdón, para los patrones, ¿sí? Para los patrones. Los patrones. Las veces que hemos tenido la oportunidad de platicar con amigos y les hago notar precisamente la importancia de esta comisión mixta, pues han llegado a sorprenderse. Oye, ¿a poco tengo que constituirla? Bueno, no solamente tienes, debes constituirla. ¿Por qué? Porque créeme que con eso proteges a tu empresa y sobre todo la proteges en el aspecto económico. ¿Por qué? Porque las empresas lo que buscan es obtener el mayor dividendo posible. Y eso es válido, ninguna ley lo prohíbe, ¿sí? Ninguna ley lo prohíbe. Pero tenemos que desarrollar una estrategia que precisamente le permita a la empresa obtener esos dividendos, esas utilidades, que a los accionistas, evidentemente, pues les va a dar mucho gusto recibirlas, no solamente en la misma cantidad del año pasado, sino incrementadas, ¿verdad?, de una manera sustancial. Bueno, tiene que ver muchísimo en ese supuesto la existencia de esta comisión mixta de seguridad e higiene. Y tú perdón, de seguridad de higiene. Y tú me preguntabas, bueno, ¿qué es una comisión mixta? Bueno, déjame decirte que una comisión mixta es un organismo integrado por representantes del patrón, o sea, de la empresa, y por representantes de los trabajadores, con un objetivo, el de vigilar el cumplimiento de las diferentes obligaciones que el marco jurídico existente en nuestro país le impone a la empresa, sobre todo en el aspecto de la seguridad en el desarrollo de las labores. Porque el hecho de no observar las normas de seguridad puede dar como resultado el que lamentablemente uno o varios trabajadores sufrieran lo que en México llamamos riesgos de trabajo. Y un riesgo de trabajo está constituido por enfermedades de corte profesional y por accidentes de trabajo. Y yo les he dicho a todos los amigos, mira, si tenemos esa comisión mixta de seguridad e higiene y esta propone medidas para la protección de la salud física y mental también de los trabajadores y se cumple, vas a evitar accidentes. Y si evitas esos accidentes de trabajo, ¿qué crees? Tienes el chance de que tu cuota obrero patronal que pagas al IMSS te disminuya. Entonces, no lo veas como un gasto. De entrada, puedes verlo como un gasto si tú quieres, pero créeme que cuando tú empieces a ver esos beneficios en económico, te vas a dar cuenta que es una excelente inversión la que hiciste. Entonces, eso es lo que debemos entender por una comisión mixta, un organismo integrado por representantes de la empresa, por representantes de los trabajadores, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las diferentes obligaciones que tiene el patrón en este rubro. Esa es la respuesta a tu pregunta, mi querido Marcelo. Muy bien, maestro. Entonces, por lo que puedo escuchar aquí, ¿qué pasa con las empresas públicas? Con las empresas del gobierno. ¿Ellas no establecen comisiones mixtas? Porque aquí lo que puedo entender, patrón-trabajador, aquí en México, es una relación entre privados, en la iniciativa privada, pero también existe otro gran grupo, otro gran mundo, que es el grupo de lo público, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de lo público, maestro? Claro, claro que sí, mi querido Marcelo. Mira, cuando estamos hablando de los trabajadores al servicio del Estado, que ese es el nombre correcto para los servidores públicos, bueno, haciendo una aclaración, hablar de los trabajadores al servicio del Estado, hay una clasificación que es un tanto extensa, porque tenemos que hablar desde funcionarios públicos de alto nivel, funcionarios de elección pública, desde luego. Tenemos que hablar de funcionarios que han sido nombrados por el titular del Poder Ejecutivo, por ejemplo, hasta finalmente llegar a los trabajadores de base, como establece esa ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Bueno, en el caso de los trabajadores de base, también está señalado en su ley
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y en sus condiciones de trabajo. Cada una de las distintas secretarías de Estado que existen en México tiene su normativa que se denomina precisamente condiciones generales de trabajo. Digamos que el complemento a esa ley federal de los trabajadores al servicio del Estado va a ser las condiciones de trabajo que están señaladas en el documento aludido. Bueno, pues ahí es donde se establece también la creación de este tipo de organismos para preservar la salud, dije, en este caso, de los trabajadores de base. Ok, yo creo que entonces ahí en ese caso, maestro, tal vez las 5 comisiones que operen en la parte privada no son las mismas que operen en la parte pública, porque hay un elemento ahí que no va a existir, que son las utilidades, por ejemplo. En el caso del gobierno, no hay utilidades porque no persigue lucro el gobierno, sino persigue cumplir su función pública, ¿no? De utilizar las contribuciones que todos los ciudadanos, personas físicas y morales tenemos la obligación constitucional aquí en México, al menos de aportar, y en todos lados es igual. En todos lados es igual, todos los gobiernos reciben apoyo de sus ciudadanos y entonces en diferentes medidas, tasas o procedimientos o lo que sea, pero todos lo reciben a fin de cuentas, y entonces las utilidades en el ámbito público, pues como tal no existen, ¿no? En el ámbito público se llaman remanentes o economías, así se llama cuando un ente federal o estatal le asigna recursos a un organismo, a una dependencia, para ejercer ciertas acciones que se dan a conocer aquí en México se llama un programa operativo anual, que se genera, donde hay acciones, objetivos, metas, todo esto, y se le da un valor, se da el dinero para cumplir esas metas, esos objetivos, y en base a eso, pues se tendría que ejercer ese dinero, pero cuando hay optimización del ejercicio del dinero público, entonces se obtiene lo que en lo privado se llamaría utilidad, pero aquí no se llama así, se llama remanente o economía. Y entonces ese dinero se tiene que devolver a la federación o al estado si no se ejecutó, o bien se pide la autorización cuando llega a quedar ese sobrante para hacer alguna acción adicional. A veces es difícil que se lo autoricen a las entidades, pero de repente sí se los llegan a autorizar. Son ya cuestiones bien particulares aquí en México en el ámbito de lo público, pero pues esa comisión yo creo que en lo público no llegaría a existir. Las demás, yo creo que sí. Esa yo creo que no sería aplicable en lo público. No sé usted qué opina, maestro. Tienes toda la razón, Marcelo, tienes toda la razón. El Estado, entendiendo por Estado, ¿verdad?, a los distintos países que conforman el planeta. Por ejemplo, cuando hablamos de México, bueno, hablamos del Estado mexicano, refiriéndonos a todo el país llamado México, ¿verdad? Bueno, pues te decía entonces, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, ellos no van a obtener utilidades. Como has señalado de manera certera, el Estado no persigue la obtención de utilidades. El Estado tiene la obligación de darnos o brindarnos servicios públicos. Y claro, para pagar el importe de estos, los servicios públicos, pues hace uso de la ley de ingresos que año con año es aprobada por el Poder Legislativo de nuestro país, ¿verdad? Entonces, no hablamos en el caso de los trabajadores al servicio del Estado de la comisión mixta para la participación de los trabajadores en las utilidades, porque el Estado no persigue utilidades, como atinadamente lo ha señalado. Así es, maestro. Eso es un punto importante a aclararle a Claro, los sí, amigos y amigas, sí. porque se podrían confundir en esa parte y aquí no se persigue la ganancia, ¿no? En el ámbito público se persigue No, y simplemente fíjate que el incluso a apoyo. mí me han hecho esa pregunta, sí, a mí me han hecho esa pregunta en la vida real, no solamente en los distintos asuntos que hemos patrocinado en el despacho, sino también cuando damos estos cursos, ¿verdad?, para servidores públicos o bien para personas de la iniciativa privada. Me han hecho esa pregunta,
Oiga, ¿por qué nosotros los trabajadores del Estado no nos pagan utilidades como si les pagan a los trabajadores de tal, tal y tal empresa? La razón es esa, porque el Estado no persigue lucro. El Estado brinda servicios públicos, cobra por ello, sí, pero ese dinero que utiliza vía el cobro de los servicios no significa el que ingresen utilidades como sucede en la iniciativa privada. Esto no va a constituir utilidades, no. Sino que es el dinero para brindar esos servicios. Y si llegara a sobrar algo, como atinadamente lo ha señalado, pues evidentemente que esas cantidades no ejercidas se tienen que regresar pues a la federación, ¿verdad? Para que ésta pues las utilice en otras actividades. Así En es. eso tienes toda la razón. Pero quitando, ¿verdad?, a la Comisión de Participación de Utilidades, pues la que vamos a encontrar en las dos actividades, en la iniciativa privada y en los trabajadores al servicio del Estado, es la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, porque, reitero, la salud física y mental que todos tenemos es lo más valioso que tenemos, todos sin excepción. Y entonces esa comisión mixta de seguridad e higiene, pues tiene un papel protagónico al interior de la empresa. ¿Por qué motivo decimos esto? Porque por disposición de la Ley Federal del Trabajo, claro, esta comisión es la que se encarga de investigar las causas de los accidentes de trabajo y proponer las medidas para prevenirlas. Ahí está la importancia de esta comisión, mi querido Marcelo, ¿sí? En las dos, tanto en la iniciativa privada como trabajadores al servicio del Estado, esta comisión es la número uno porque, repito, tiende a proteger la salud física y la salud mental de los trabajadores, ¿sí? Adelante, Marcelo. Eso es un aspecto muy, muy importante que tenemos que verificar la salud física y la salud mental de los trabajadores en ambos mundos para que puedan desarrollarse. ¿Y por qué se dio la necesidad de crear comisiones en las cuales los trabajadores intervinieran también en las decisiones que se tomaran en los ámbitos de salud e higiene? ¿Qué de plano los patrones eran muy malvados? Muy maladazos. eh, Mira, desde luego que a lo largo de la historia, y no solamente en México, sino hablamos de hecho a nivel global, nos vamos a encontrar con una realidad. Los empresarios se han aprovechado siempre de la necesidad de trabajar y de tener ingresos económicos por parte de los trabajadores. Y en ese aprovecharse de la necesidad del trabajador, pues sí, a lo largo de la historia, repito, encontramos casos donde los patrones se han aprovechado haciendo a un lado esa seguridad física y mental, o sea, la salud física y mental de las que estamos hablando, de los trabajadores. Si nosotros hurgamos en Europa, si nosotros hurgamos aquí en América, vamos a encontrar esos episodios donde no solamente desde la Edad Media, sino en la primera, en la segunda, en la tercera y ahora en la cuarta revolución industrial. Yo me atrevo a hablar ya de la cuarta revolución industrial. Pues encontramos esos episodios, repito, no nada más en México, no, a nivel mundo. Y claro, si tenemos el espíritu capitalista de obtener las mayores utilidades posibles con el menor desembolso posible, pues hombre, es empresario feliz de la vida por la obtención de lucro. Pero cuando obtienen esas utilidades, esos beneficios, a costa de la salud del trabajador, salud física o salud mental,
pues eso no se vale ni ética ni moralmente. ¿Sí? Entonces, por ese motivo se creó esta comisión de seguridad e higiene. Porque mira, si pensemos, por ejemplo, que en una empresa determinada, en cualquier parte del mundo, un trabajador se acaba de accidentar en este momento. Y esto que estoy manejando como hipótesis en cualquier parte del mundo puede estar sucediendo en este momento. ¿Sí? Bueno, imaginemos que a raíz de este accidente, el trabajador sufre la amputación de las dos manos. ¿Sí? Pregunta, ¿qué va a hacer de su vida en todos los sentidos, después de que ha sufrido esta amputación? Claro, hoy las instituciones de salud, ¿verdad?, le van a dar atención. Oye, pero si pensamos, ejemplo, dije en épocas pasadas, donde pues el patrón no estaba obligado a dar esta salud. Bueno, ¿cuál iba a ser la vida a partir de ese accidente del trabajador, de sus familiares? O el caso extremo, vamos a pensar que falleció el trabajador. Bueno, ¿y ahora quién se hace cargo de su familia? Vamos a pensar que fuera hijo único, ¿sí?, que todavía no estaba casado. La pregunta es, ¿y quién va a ver a sus padres? O en el otro caso, ya estaba casado y tiene hijos menores de edad. Bueno, y ya falleció. Y el patrón, que no tuviera ninguna responsabilidad. ¿Cuál sería el escenario? ¿Sí? Bueno, pues ante estos escenarios que la historia registra, repito, en todo el mundo, es lo que obligó precisamente a los trabajadores a organizarse, a exigir derechos y evidentemente cuando ya se les han otorgado esos derechos, como es el caso México en la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues ya se establece que uno de tus derechos como trabajador es el que se cree una comisión que vigile que las condiciones de trabajo sean las apropiadas para que no sufras un riesgo de trabajo, hasta donde sea posible, ¿no? Porque decir nunca vas a sufrir un riesgo de trabajo, pues no, eso sería muy aventurado, ¿no? Y de ahí, claro, la obligación del patrón. Y por ese motivo, yo insisto cuando platico con los amigos empresarios, oye, el dar o el aplicar esas medidas tendientes a proteger la salud física o mental del trabajador, de entrada tú lo ves como un gasto, pero cuando tú veas que te ahorras dinero porque no hay riesgos de trabajo, vía la cuota obrero patronal al IMSS, es ahí donde te das cuenta que no solamente recuperas con creces la inversión que hiciste, a la que tú le llamaste gasto, no, es una inversión en la salud de tus trabajadores. No que te vayan a vivir agradecidos, pero hombre, qué satisfacción a título personal, en el corte moral nada más, vas a tener cuando ves que todos tus trabajadores están íntegros, tanto física como mentalmente. Perdón. Y de esa manera, ¿verdad? Te queda a ti como empresario esa satisfacción de que ninguno de tus trabajadores se te accidentó. Porque ponía el ejemplo de ese trabajador que una máquina le cercena las dos manos. O pensemos en el caso, por ejemplo, de que el trabajador está trabajando con sustancias tóxicas, no sé, ácidos, y porque no se le dio una careta, ¿sí?, para que se protegiera al estar manejando esos ácidos, pues resulta que el ácido le salta en la cara, en particular en los ojos, y chin, a raíz de esto queda ciego. Date cuenta entonces, ¿qué te costaba, empresario, el haber adquirido caretas o equipos de seguridad, ¿verdad?, para la cara, para que si le cae ese ácido, ese líquido tóxico, pues no le afectara, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. No es un gasto, no. La mejor inversión que un empresario puede hacer, y lo digo con conocimiento de causa, es invertir en prevención de riesgos de trabajo, llámese enfermedades o llámese accidentes. Es la mejor inversión que puedes hacer. O vamos al caso, por ejemplo, se me ocurre de la industria de la construcción. ¿Cuántas veces se les recomienda al empresario, en primer lugar, ¿verdad? Y él a su vez lo debe hacer con sus trabajadores.
decían en la industria de la construcción, que utilicen la línea de vida. ¿Sí? Es decir, ese arnés que se pone en la espalda, por ahí hay un cable que sale atrás de él atado a algún objeto, un punto en altura, para que si ese trabajador por X o Y razones se resbala, se tropieza, se marea y se nos cae, bueno, el cable de vida, ¿verdad? La línea de vida, pues precisamente cumple su función, el de caer, sí, pero no deja que caiga hasta el piso y se estrelle, ¿verdad? No, sino que lo va a detener. Bueno, pues ese gasto que tú hiciste al comprar esa línea de vida, que ahora la utilizó el trabajador, se cayó y le salva la vida, con eso te estás ahorrando la indemnización en caso de muerte de 5,000 días, ¿sí? De salario mínimo. Y 5,000 días, multiplícalo con el salario mínimo de 141 pesos, ciérralo a 140. Pues date cuenta que es una cantidad bastante grande, ¿sí? Entonces, la función de esa comisión mixta es checar que en todas las áreas de la empresa existan las condiciones que permitan preservar la salud del trabajador, ¿sí? Entonces aquí pusimos el ejemplo de ese trabajador que la máquina le cercenó los brazos. Oye, ¿qué te costaba el haberle puesto una tolva a la máquina? Tolva, o sea, una cubierta. Pero como no se la puso, pues resulta que pues, pasó este accidente. Hablábamos de las caretas. Bueno, ¿cuánto te cuesta el adquirir esas caretas? ¿Sí? Bueno, si las hubieras adquirido, eso le protegía al trabajador y tal vez no hubiera sufrido la pérdida de la vista. O ahora que hablamos de trabajos en alturas, ¿verdad? O vamos a hablar de espacios confinados. No sé, vamos, un ejemplo muy sencillo, de espacio confinado. La cisterna de agua. En muchos hogares, ¿verdad? Ante la carencia del agua potable, pues tenemos una cisterna y ahí almacenamos nuestra agua potable. ¿Y qué sucede cuando vamos a hacer limpieza? Claro, extraemos toda el agua, ¿verdad? Y a lo mejor, por X razones, inmediatamente después de haber terminado de sacar el agua, nos metemos para empezar a limpiarla. Cuidado, porque como no la dejamos ventilar, ¿sí? Esto puede contener una serie de sustancias tóxicas que cuando está trabajando esa persona limpiando la cisterna, le pueden no solamente causar mareos, dolor de cabeza, vómitos, etcétera, sino hasta desmayarlo. ¿Y cuántas veces han ocurrido pérdidas de vida humana al estar limpiando una cisterna? Y uno diría, oye, pero ¿cómo es posible que ahí solamente hay agua? Pues sí, pero el problema es que no dejaron que se ventilara. Y luego nos metemos, ¿verdad?, a hacer la limpieza con detergentes, con cloro, con otras sustancias, ¿verdad?, para limpiar. Y como es un espacio confinado, o sea, la única entrada y salida es la tapa de esa cisterna, pues como no está bien ventilada, date cuenta cómo, pues ahí pueden ocurrir esos problemas. Bueno, eso a nivel doméstico. Ahora eso trasládalo a la empresa, donde hay todo tipo de espacios confinados, ¿sí? Entonces, allí la comisión mixta lo que tiene que hacer es checar que existan los medios de ventilación apropiados, que exista el equipo necesario para trabajar dentro de esos espacios confinados y de preferencia que haya 2 personas las que lleven a cabo ese trabajo en espacio confinado. Uno, el que se mete y empieza a hacer la limpieza, y otro que está arriba, atento a cualquier movimiento extraño del trabajador que está dentro. ¿Por qué? Porque ese movimiento extraño probablemente es un aviso de que se siente mal, y si no sabemos interpretarlo, pues ese trabajador puede hasta fallecer allí, ¿no? Sí. Entonces, por ese motivo, ¿verdad? Esa es una de tantas funciones que tiene que llevar a cabo la comisión mixta de seguridad e higiene. O bueno, vamos a hablar, ¿qué te gusta? De ruido, ¿sí?
¿Cuántas veces en una cierta área el ruido que produce la maquinaria que está produciendo los productos de la empresa tiene un número de decibeles muy alto? Y a ese trabajador no se le dan ¿Audífonos? orejeras. Exactamente, ¿sí? Y entonces el ruido le llega directo al oído. ¿Qué va a pasar al paso del tiempo? No sé, 2, 3, 5, 10 años. Pues casi seguro que ese trabajador va a padecer hipacusia, que no es otra cosa más que la sordera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dotar a ese trabajador de una serie de protectores para evitar que el ruido le vaya a producir esta hipacusia de la que estamos hablando. O bueno, la iluminación incluso. Cualquiera pudiera decir, oiga, ¿pero qué tiene que ver la iluminación con seguridad de higiene? Mucho. Porque si tenemos una iluminación deficiente, esto va a originar que haya sombras o que la iluminación no sea apropiada y eso puede generar el accidente. O a lo mejor la iluminación es más allá de lo que realmente se requiere y eso deslumbra al trabajador. Y de entrada, eso nos va a producir cansancio visual. Oiga, pero ¿qué sucede si a raíz de ese cansancio, por X y razón, si el trabajador cierra momentáneamente los ojos para descansar y en ese momento, en ese segundo que cerró los ojos, chin, es cuando ocurre el riesgo de trabajo? Exacto. Bueno, pues esa es la función, entre tantas otras, repito, de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Tanto los trabajadores como los patrones son los que tienen que intervenir en la elaboración de esta comisión mixta. Es un derecho y una obligación de patrones y de trabajadores. Derecho y obligación. En ocasiones los trabajadores pues no quieren involucrarse, pero es ahí donde uno tiene que hacer esa labor de convencimiento de que el tesoro intangible más valioso que todos tenemos es la salud. Y no lo valoramos hasta que no nos ocurre o bien esa enfermedad o bien ese accidente, ¿sí? Claro, hablo de los verdaderos accidentes, no hablo de los accidentes que intencionalmente llegan a provocarse algunos trabajadores, son cosas completamente distintas, ¿eh? En este segundo caso, allí la ley no protege al trabajador, ¿sí? Le da atención, sí, le da atención, pero no lo protege en el aspecto económico. Mira, por ejemplo, alguna ocasión en una empresa me plantearon lo siguiente, mira, me dicen, un trabajador que nos pidió para asistir a un evento familiar, pues no se lo otorgamos. No porque no quisiéramos otorgárselo, simplemente que el proceso productivo y la demanda del producto era alta en ese momento y necesitábamos a todos los trabajadores. Por eso no se le dio el permiso. ¿Y qué es lo que sucedió? Se fue a un lugar donde aparentemente nadie lo veía, pero no se percató que había cámaras, ¿sí?, de vigilancia. Y entonces trabajador se da un golpe intencionalmente en uno de los dedos, se fractura el dedo y lo quiere hacer pasar como riesgo de trabajo. No, cuando se revisó la grabación y se percatan que efectivamente él se lo provocó intencionalmente, allí, ese trabajador, si va al IMSS, tiene derecho a que el IMSS lo dé la atención médica correspondiente. Pero si vamos a hablar de una indemnización, como lo establece la ley, por esa fractura, no va a proceder. ¿Por qué? Porque en la grabación está perfectamente claro cómo intencionalmente se provoca la lesión.
¿sí? Allí la comisión mixta, pues evidentemente que no tiene tampoco ninguna injerencia, porque es algo que intencionalmente es educación al trabajador. La comisión mixta, repito, va a intervenir viendo, analizando el entorno laboral y proponiendo medidas tendientes a proteger la salud física y mental del trabajador, ¿sí? Entonces es amplísimo, pero adelante, Marcelo, adelante. Y en ese caso que ahorita amablemente nos platica usted, este, no se llega a dar que la comisión mixta trate de presionar para que la empresa le dé la razón al trabajador va y le dice, oye, pues yo pedí un permiso y no me lo quieren dar, oye, ¿qué pasó, no? Presiona y que me den el permiso para que pueda yo salir a cumplir mi compromiso. ¿Puede hacer eso la comisión mixta? ¿O simplemente es No, árbitro? no, mira, la comisión mixta, si bien es cierto, está integrada por representantes de los trabajadores y a lo mejor el trabajador va a ver a la comisión para, oye, presiona, apóyame de alguna manera para que me den el permiso para ir a mi evento familiar, ¿verdad? No, la comisión mixta allí no tiene ninguna injerencia. Quien sería el indicado para checar ese dato es el delegado sindical, ¿sí? El delegado sindical, si es que hubiera sindicato en esa empresa, ¿sí? Exacto. Entonces, el delegado sindical es el que podría a lo mejor presentar algún oficio, algún escrito de apoyo para su compañero trabajador, para que le den el permiso. Pero una cosa es que el delegado y el mismo trabajador, incluso hasta por escrito, soliciten el permiso, y otra cosa es que las necesidades de la empresa no permitan que le den ese permiso, ¿sí? Yo te ponía el ejemplo de que, bueno, en ese momento no se le otorgó el permiso porque se tenía un entrego urgente y evidentemente a los trabajadores no se les podía dar permisos, por ese motivo no se le otorgó, no porque no se le quisiera dar, ¿verdad? No, en condiciones normales, jura lo que sí se le hubiera dado el permiso, pero en el supuesto que manejamos no. Entonces, no, la comisión mixta no tiene esa función, sino que la función de esta comisión es checar que todas las áreas, todos los departamentos, todas las partes que integran la empresa, desde la entrada hasta la salida, estén en condiciones que le permitan al trabajador preservar su salud física y su salud mental. Porque, repito, la salud es el tesoro intangible más valioso que todos tenemos y que no lo valoramos hasta que no lo llegamos a perder. Entonces, tanto la salud física como la salud mental hoy tienen que estar bien, pues vamos, bien checados, permíteme esa expresión coloquial, por parte de la empresa y también por parte de esta comisión mixta de seguridad e higiene. Sí. Haciéndola de abogado del diablo, si le alegaran a la empresa, siguiendo con el mismo punto, porque yo soy medio con mente retorcida, ahora se quisieran agarrar de la NOM 035 y decir, ¿sabes qué? Me estás causando un daño psicosocial porque no me estás dejando ir a mi fiesta, a distraerme. He trabajado como negro, he cumplido en todo lo que se necesita y hoy que yo te pido una cosita nada más, no me haces fuerte y ahora te voy a demandar bajo la NOM 035, efectos psicosociales en el trabajo. Y el no darme un permiso, ¿se podría? ¿Sería válido? Yo lo considero, mira, yo lo considero muy discutible. ¿Sí? Yo Es, lo considero muy discutible. Porque si tocamos el tema de riesgos psicosociales, que ya tuvimos oportunidad de hacerlo con anterioridad, los riesgos psicosociales se van a derivar, pero de un entorno familiar, escolar, social o laboral muy agresivo, muy fuerte sobre un trabajador.
Vamos a pensar que efectivamente porque el producto se tenía que entregar y no podían darse descansos o en este caso el permiso para este evento social, que el trabajador alegara eso: oye, he trabajado mucho y no me das este permiso que te pido, con eso estás generando riesgos psicosociales en mí. Repito, para mí es muy discutible porque tendríamos que valorarlo mediante la aplicación de las guías que ya hemos mencionado en las sesiones anteriores. Y es muy probable que no reporte ninguna alteración psicosocial la respuesta que diera en las guías que existen, ¿sí? Por eso digo, es muy cuestionable. Es más, voy a pensar que incluso el trabajador demanda a la empresa porque dice que su salud mental se está viendo afectada por riesgos psicosociales. Bueno, al contestar esa demanda, tendríamos también que señalar que que la guía o las guías que se le aplicaron y que han sido en su momento calificadas por un médico de medicina del trabajo o por un psicólogo industrial, ¿verdad? Pues demuestran que no, y como pruebas ahí están la guía, los resultados, la interpretación médica y la interpretación psicológica. Entonces, yo considero que aun cuando nos demandara, no prosperaría, ¿sí? Perfecto. Al menos desde mi óptica. Ya el juez del trabajo, porque recordemos que la Junta ya cesa en sus funciones, ¿verdad? Ahora van a ser los jueces del trabajo. Bueno, ya en su momento el juez del trabajo tendrá que determinar, atendiendo al perito en psicología o al perito en medicina industrial o en medicina del trabajo o en otras áreas que le apoyen, si es o no riesgo psicosocial. Exactamente. Ya son Bajo ese otros, imperio del juez del trabajo. Del juez del trabajo. así es, ya son otras cuestiones más complejas que empezamos a vivir en este México nuevo, ¿no? Con tantos cambios en la parte laboral, y ya podemos hablar de este tipo de temas que ya van creando otro tipo de contextos diferentes, ¿no? Antes era como que más facilito poder decir así a tácito, no, pero ahora no es tan fácil decir no, ahora no, pero el juez laboral pues puede tener otra interpretación, lo que él interprete, habrá que esperar su interpretación del tema, ¿no? Que eso es, Desde luego, que sí, 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 así. nunca será por encima de lo que maneja pues la legislación como tal, o sea, nunca podrá irse por encima de ella, ¿no? Pero siempre Definitivo. ya se van generando nuevas cosas. Y para los amigos que nos escuchan en otros lares diferentes a México, bueno, en el ámbito de los riesgos de trabajo que ha comentado el maestro Jacinto, bueno, aquí en México la seguridad social se divide en 5 ramos de aseguramiento principales. Dentro de esos 5 ramos de aseguramiento, uno de los principales es el que protege a los trabajadores en ya sea accidentes o enfermedades laborales, y se llama riesgo de trabajo. Aquí en México solamente lo cubre el patrón, solamente está a cargo del patrón cubrir ese seguro de riesgos de trabajo, y pues va a depender su evaluación de la calidad precisamente de la protección que la empresa le dé a los trabajadores en cuanto a su seguridad y su higiene. Por eso es tan relevante casar estas comisiones mixtas de seguridad e higiene con lo que la seguridad social legislada maneja aquí en México. Tú puedes arrancar, hay un tabulador de porcentajes en una media, ¿no? Donde te colocan según el tipo de actividad que tienes al iniciar tu empresa, y esa media la puedes ir bajando aquí en México en un punto porcentual hasta llegar a un mínimo. Antes, antes había clases, había rangos, y solo te podías mover en tus rangos. Y ahora ya no, ahora ya puedes brincar entre rangos aquí en México y llegar a lo mínimo que se paga en México, que es medio por ciento de riesgos de trabajo. Entonces,
es interesante que una empresa pueda establecer este tipo de comisiones apoyando todo esto para que la empresa, como bien decía el maestro Jacinto, pues se ve beneficiado en lo económico. El beneficio es, va a pagar mucho menos cuotas de seguridad social por el aspecto de los riesgos de trabajo, que ahí es donde a veces nos pega horrible. ¿Cuáles son las empresas, nomás para que nuestros amigos que nos escuchan fuera de México conozcan, que tienen más alta evaluación en riesgos de trabajo ahorita, maestro Jacinto, aquí en México, las que cobran más por riesgos de trabajo? Bueno, todas aquellas que están en el grupo número 5, como tú lo señalabas, ¿verdad? El trabajo que se cierne sobre los trabajadores es muy elevado, ¿sí? Claro, siempre está sujeto a la apreciación del patrón, que diga, oiga, yo no soy en el 5, para mí yo debo estar en el 3, por ejemplo. Sí, pero no es lo que tú creas, patrón, no. Es que si la actividad que tú realizas se encuadra en la descripción que el Seguro Social ha hecho de tu empresa, entonces estás en ese grupo, el número 5, y en consecuencia tu pago al Instituto Mexicano del Seguro Social por la cuota obrero patronal va a ser la más alta, ¿sí? Repito, son aquellas donde el peligro que se cierne sobre la salud física y la salud mental del trabajador es muy elevado. Por ese motivo también la cuota es elevada, es la más alta. Sí, Así es, Marcelo. como ejemplo aquí en México, pues la industria de la construcción es de las que están en ese rango más Sí, alto, sí, ¿no? Porque desde representa luego, mucho peligro, sí, ¿no? Es de desde las que están luego. hasta arriba, entre otras, ¿no? Pero Efectivamente. Y recordarás que en la plática yo mencionaba las líneas de vida como un ejemplo, nada más, sí, como un ejemplo. así es. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una altura, no sé, vamos a pensar a una altura de 10 metros. El albañil, ¿verdad? Está pegando tabique, o sea, probablemente se tropezó o se mareó, ¿sí? Y eso origina que de momento se desequilibre, y bueno, en ese segundo, repito, en que se desequilibra, es ahí donde puede ocurrir el riesgo de trabajo. Y entonces la línea de vida, pues es la que le va a dar un rango de protección muy elevado, ¿sí? Y a eso se debe entonces que en la industria de la construcción, ¿verdad? La cuota se ubique vamos, en el nivel número 5, ¿no? Que es el más elevado. El más alto aquí en Por México. eso, repito, la insistencia, no solamente la línea de vida, guantes, cascos, las caretas mismas, ¿sí? El calzado antiderrapante, todo eso es lo que se le tiene que dar como medidas de protección a estos trabajadores de la industria de la construcción. Y hablando de la seguridad y la higiene en el trabajo, pues yo le puedo hablar de lo que aquí en esta zona se ha vivido durante muchos años, ya que esta zona ha sido zona textil, desde hace ya, desde los Okay. 90 para acá, es zona textil y pues la verdad, un aspecto importante y relevante que no se ha cuidado desde mi percepción, tal vez algún empresario sí, pero la mayoría no, ha sido, por ejemplo, el hilo, bueno, la tela desprende polvo, la tela desprende polvo y ese polvo de hilo se va a alojar a los pulmones, ¿no? Igual que las personas que Así se es. dedican, por ejemplo, a la carpintería. El polvo de la madera también se va a alojar a los pulmones y a la exposición continuada a estos elementos, pues va a generar una enfermedad de trabajo, ¿no? Que va a Efectivamente. impedirte en algún momento de tu trabajo. Y aquí, pues a lo mejor alguno lo haya hecho, pero de los que yo supe, ninguno jamás le dio a un trabajador una careta, un cubrebocas, ahorita que estamos tan de moda por la pandemia con los cubrebocas, Claro, en todo el claro. tiempo que Pues yo pude observar, allí es donde la comisión mixta tendría que intervenir, pero una realidad que nos encontramos es la comisión mixta no existe, o a lo mejor existe en el documento, en el papel, es, pero en la vida real nunca se ha constituido.
Y entonces, ¿qué hacemos cuando llega el inspector del trabajo? Si tenemos esa acta de constitución de la comisión mixta, se le muestra al inspector, mira, aquí está. Pero si el inspector dijera, a ver, quiero aquí a uno de los integrantes de la comisión mixta para platicar con él, pues no lo vamos a poder llevar. ¿Por qué? Porque nunca se ha formado. O sea, formalmente existe, materialmente, o sea, en la realidad no existe. Ese es el gran problema que tenemos, ¿sí? Ese es el gran problema, fíjate. Entonces, aquí vuelvo a invitar a todos, trabajadores, empresarios, a que constituyan la comisión mixta. Para el empresario, quienes somos asesores de la empresa, debemos hacerle hincapié al empresario de que si cumple con las obligaciones que el marco jurídico le impone, en automático tiene muchas posibilidades de ahorrarse también mucho dinero. Entonces, lo que va a gastar en esa capacitación de los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene, lo va a recuperar, decíamos, porque evita riesgos de trabajo, ¿sí? Y otros aspectos que a la par van a presentarse también. Es una buena inversión, ¿sí? Es una buena inversión y sobre todo eso le va a permitir al empresario tener uno de los muchos requisitos que se le piden para que sea una empresa socialmente responsable, una empresa que se pueda certificar, no solamente local o nacional, sino incluso hasta a nivel internacional. ¿Por qué motivo? Porque hoy el trabajo decente está muy vinculado con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, imagínense que la Organización de las Naciones Unidas nos extendiera una certificación de que somos una empresa que lleva a cabo sus labores con trabajo decente. Y ese trabajo decente demostramos, ¿verdad? Todos y cada uno de los rubros que lo integran. Señores, y si obtuviéramos esa certificación de la ONU, tenemos las puertas abiertas a nivel mundo para colocar nuestro producto. Ah, pero ¿qué hay atrás de ese logro? Pues el cumplir con las obligaciones que precisamente nos está imponiendo el marco jurídico. Pero como no queremos cumplirlo no cumplimos con ese marco jurídico y pretendemos obtener una certificación a ese rubro, no lo vamos a obtener. ¿Sí? Entonces, lograr o invertir en seguridad social nos va a permitir como empresa obtener muchos dividendos, no solamente económicos, sino sociales y representativos de muchas formas. Y evidentemente los económicos. Sí, por supuesto. Y eso viene casado, se va a casar con términos que ahorita están muy fuertes, entrando muy activos, que es la ética y el compliance que le llaman, o el cumplimiento, que todo esto se Además, va, hasta con el compliance, sí, todo esto se va, efectivamente. que no hay una traducción literal para compliance en español, pero pues es un equivalente a cumplimiento, Cumplimiento, es un equivalente a efectivamente, cumplir bajo a óptica, cumplir. bajo ópticas éticas, que ahorita también tengo entendido que también se va a empezar a trabajar muy fuerte en las verificaciones, en esos aspectos de ética y cumplimiento. Va a haber auditorías, va a haber muchas cosas también que van a estar llegando a las empresas. Entonces son, como pueden escuchar nuestros queridos amigos y amigas que nos escuchen aquí en México, donde quiera que nos escuchen, pues se está regulando todo de una manera tal, buscando pues prevenir este, pues los malos manejos, ¿no? O las malas prácticas que durante mucho tiempo pues han sido parte común, pues digo, con las personas que tengo platicar de diferentes partes de Latinoamérica, pues me comentan situaciones parecidas, ellas también han vivido y es algo común entre todos, padecemos del mismo dolor, ¿no? En ese aspecto, ¿no? De la falta de cumplimiento, de la falta de ética por la existencia de la corrupción, desafortunadamente. Y entonces ahora pues esto está cambiando y está cambiando para bien y hay que ser parte del cambio, estar a la vanguardia y estar listos para que todo esto pase. Y bueno, ¿quién mejor que un experto como el doctor Jacinto García Flores para que los pueda orientar y les pueda llevar de la mano para que todo esto se pueda llevar tranquilamente, adecuadamente y no sufran, pues al momento de que llegue una autoridad, él les diga, ¿sabes qué? Pues ahora
te cayó el fantasma, ¿no? Te llegó el Sí, sí, fantasma, sí, ¿no? Hay que efectivamente. evitar esas cosas. Entonces, acudan a los expertos, acudan a la gente que tiene toda la experiencia, toda la preparación, se capacita continuamente para que esto sea. Y el doctor Jacinto García Flores y todo su equipo siempre está listo para poder apoyar y poder ayudar a los empresarios. No importa si son chiquitos, medianos o grandotes, todos van a estar sujetos Todos, sí, a esta todos. normatividad, desde un trabajador hasta miles de trabajadores. O sea, no crean que nada más le va a llegar a las empresas grandotas verificar ética, cumplimiento, seguridad de higiene, todo esto. A todos les va, los que tengan una empresa, les va a tocar. Entonces, hay que estar preparados. Y qué mejor, como les digo, que acudir a los expertos. Conclusiones finales, mi querido doctor. ¿Qué podemos decirle a la Sí, por gente? supuesto, claro que sí, mi querido Marcelo. Las conclusiones que podemos obtener de esta plática muy breve, muy somera, es de que una de las obligaciones que recíprocamente tienen los trabajadores y los patrones es la de integrar las comisiones mixtas que el marco jurídico, me refiero a la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, les obligan, les imponen. La finalidad de estas comisiones es la adopción de medidas que preserven en la medida de lo posible la salud física y mental de los trabajadores para pues evitar que se lleguen a enfermar profesionalmente hablando o a sufrir un riesgo de trabajo. Desde luego, en todo lo que su servidor y amigo también, si me lo permiten, pueda apoyarles, con gusto lo hago. Yo soy Jacinto García Flores, como atinadamente ha señalado nuestro querido amigo Marcelo Hernández, no solamente tengo la licenciatura, sino la maestría, 2 maestrías y el doctorado en Derecho del Trabajo y la Previsión Social. El despacho es, desde luego, CJI, Consultoría Preventiva Empresarial, y nos ubicamos en la ciudad de Puebla, en la avenida 7 Poniente, número 503, en el interior 203. Aquí estamos a las órdenes de todos nuestros amigos. Desde luego, si nos buscan también por internet, por Facebook, nos van a encontrar como CJI, Consultoría Preventiva Empresarial. A las órdenes de todos nuestros amigos para apoyarlos. Adelante, Marcelo. Así es. Pues ahí tienen ustedes a una gran persona y un gran profesional que siempre está listo para apoyar y ayudar a quien lo requiera. Durante muchísimos años, formador de generaciones y generaciones de abogados y contadores. Así que, y administradores, mucha gente hemos pasado por sus manos y hemos tenido el privilegio de recibir sus enseñanzas durante muchos, muchos años. Y al volvernos a encontrar en el camino de la vida, porque pues así es la vida que nos permite volvernos a encontrar en nuestra etapa, pues poder seguir compartiendo y seguir disfrutando de sus conocimientos, de su experiencia y sobre todo de su don de gentes y de su amistad, que es lo más, más importante Gracias. que podemos encontrar en el doctor Jacinto García Flores. Doctor, pues muchas gracias por recibirnos en la ciudad de Puebla. ¿Cómo está el clima por allá? Pues en este momento está haciendo frío. Desde la mañana a lo largo del día y ahorita en esta tarde-noche, ya el clima ha descendido bastante, se siente frío, así que la sugerencia es abrigarse bien porque la noche va a ser muy fría. Así es, y seguramente en todas las partes donde nos ven, pues ahorita en el cono de Ecuador hacia arriba, pues estamos ya arañando el El invierno, estamos en la invierno, parte final del otoño, y de Ecuador para abajo, pues están en el verano ahorita, ellos todos ahorita están felices de la vida, disfrutando de las playas y del sol, así que calorcito sabroso, exactamente. aprovechen la ricura del buen clima, que nosotros ya vamos para los fríos, que en ciertas zonas Así de, es. de, de, de muchos lados pues son fuertes. Doctor, muchas gracias por recibirnos, muy amable, y espero que prontito nos volvamos a encontrar para compartir un tema más A las órdenes de todos con nuestros nuestros amigos, amigos y Marcelo. amigas para que donde quiera que nos encuentren, a la hora que nos encuentren, por el medio que nos encuentren,
pues reciban una aportación de valor, una generación de valor, que es lo que tratamos de hacer todos los que participamos en ese diálogo entre mentes libres desde alguna parte del mundo para todo el mundo, que eso es lo principal. Doctor, cuídense mucho, me gusta saludarlo, muchísimas gracias. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Buena tarde. Hasta luego. Y para todos ustedes, muchas gracias por recibirnos y estén pendientes de próximas oportunidades de seguir compartiendo diversos temas, diversos elementos para todos. Pásenla muy bien y hasta muy pronto.